La frase sí, asiento a todo tal como es y a todos como son, es el mantra de las constelaciones, en el cual el terapeuta, que es principalmente el terapeuta, también acompaña en el movimiento al cliente a que haga eso, ese movimiento a que puedas sentir a todos, que nadie quede excluido, nadie del sistema, ninguno, tanto el que hizo daño como el que no, los podamos ver a todos con buenos ojos. Eso es lo que reconcilia, por eso toda constelación es conciliadora, lleva a reconciliar lo que estaba separado, a unirlo, a ordenarlo. ¿Por qué están estas cuatro palabritas acá? Para que nosotros entendamos de dónde nos viene todo este asunto de sentirnos, eh, bueno, en el fondo nos sentimos todos erróneos, ¿no? Como que hemos hecho algo, ya sea que lo veamos desde acá, desde los víncoles, ¿no? Con esto de la constelación, que yo como hija, no sé, le he fallado a mis padres, o que cargo la culpa de mis padres que no se pudieron hacer cargo de lo suyo ellos. Sea como sea, siempre hay un tema, ¿no? Hay algún problema acá, en el cual me siento separada de mis padres, separada de la vida, como si yo, que también se manifiesta en muchas personas, que estuviera sola, que nadie me comprende, ¿no? O que voy a hacer algo y siempre me topo con una dificultad, mis cosas se caen, mis proyectos no se realizan, lo que sea, se manifiesta de muchas maneras. Por eso cuando nosotros constelamos y nos reconciliamos con nuestros padres, bueno, imaginemos que esta chica también tenía un hermano y se reconcilia con este hermano, con los abuelos que estaban acá, ¿no? Cuando yo logro hacer las paces internamente con todos mis ancestros, voy a poner esta también, ¿m? Esto me hace sentir que estoy en unidad, ¿m? Que no estoy peleada con nadie, que no estoy mal con los otros. Al sentirme que estoy en paz con todos, es que me siento en paz conmigo. Entonces ahora puedo ir hacia la vida. Pude soltar todos esos resentimientos, todo eso. Y todo esto nos viene a nosotros justamente de esta famosa palabra pecado, que en realidad el origen etimológico de la palabra pecado es errar en el blanco. Quiere decir que la, bueno, yo siempre digo esta expresión, la cagué, ¿no? Hice algo mal, ¿sí? La arruiné, algo hice mal. Por eso ahora yo me siento culpable, siento que merezco un castigo y entonces siento miedo, por eso me escondo y no muestro al mundo lo que realmente soy. Me cuesta ser yo mismo. Por eso todos tenemos ese problema de que nos cuesta ser nosotros mismos porque tememos que si nos mostráramos como somos, no- o nos van a pisotear o se van a burlar de nosotros o lo que sea que va a suceder, ¿sí? Ese conflicto lo tiene toda la humanidad, todos juntos, lo compartimos todos. Esto cuando nosotros constelamos también aparece. Y es bueno tener esta noción. ¿M? Por eso yo siento que no merezco pertenecer y que si no soy como los demás, dejo de pertenecer. Y voy entre esos dos polos, ¿no? Si lo hago así, como ellos, entonces pertenezco. Pero si lo hago como yo quiero, algo malo va a pasar. Ya no voy a ser bien visto. Y por eso las constelaciones trabajan las miradas. ¿Cómo me miran? ¿A quién miro? ¿Hacia dónde miro? ¿Realmente me ven?
¿Realmente veo yo a los demás? Fíjense en que cómo se va relacionando todo. Entonces, para sanar esta culpa que sentimos todos, porque por lo general casi todos nos sentimos culpables por H o por B, hay que llevar a nuestra mente o alma, en este caso el alma, porque estamos trabajando con el alma, a invertir esta proyección que está haciendo. Siempre nosotros creemos que el culpable es el otro. Es lo más normal acá. Si no, no estaríamos en este mundo. Ya estaríamos todos iluminados, pero no, resulta que no. Yo me siento mal y creo que me siento mal porque lo que Pedro me dijo o me hizo no sé qué. Así funcionamos todos. Entonces, ¿qué sucede? Esta dinámica nosotros la vamos a ver muchas veces porque ustedes cuando se la aprendan de bien, de verla muchas veces, van a ver que cuando constelen lo van a sacar rápido. Bueno, justo elegí con la ropa parecida, no fue casualidad. Bien, Analía, vamos a decir que se llama Analía, está enojada con Pedro. Bien, y Pedro también está enojado con Analía. Y le echa la culpa, qué sé yo, de esto, del otro, le echa la culpa a ella. ¿Mm? Imaginemos que es una pareja, o que son hermanos, o lo que sea, o amigos, no sé. ¿Qué sucede? Cada vez que Analía ve a Pedro, en realidad está viendo a eh, Fátima, que es su mamá, o su abuela. Y Pedro, cada vez que la ve a ella, en realidad está viendo a Juan, que es su papá, o su tío, o su abuelo, o alguien de su sistema. Por eso las constelaciones trabajan esto de ver, porque, y nosotros le preguntamos al cliente, ¿pero vos lo ves? Hay unos que están bien conectados, te dicen, no, yo no lo veo, o siento que no me ve, o yo siento que no lo veo, o que, bueno, indistintamente, porque realmente estamos mirando aquí, estamos proyectando. ¿Mm? Tanto en este, y porque estoy identificada con esta, como yo estoy identificada con esta, entonces yo lo veo a este como lo ve esta, y no como lo veo yo. Por eso siempre cuando hacemos ese movimiento de llevar a los hijos hacia el padre, ¿por qué hacemos esto? Porque la mayoría de los hijos, la mayoría, vemos a nuestro padre tal como lo ve nuestra madre, porque mamá tiene un gran poder. Entonces resulta que mamá, nosotros de chiquitos ya escuchamos, no seas como tu padre, mira a tu padre, lo que hace tu padre, lo que me dijo tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, y eso se nos graba, ¿eh? Entonces, creo, cuando queremos hacer el movimiento hacia ir hacia los padres, no podemos. Por eso tenemos que trabajar este movimiento de llevar a los hijos hacia el padre. Y también hacer este movimiento de lograr que los hijos vean al padre con sus ojos y no con los ojos de la madre. Y dejen de meterse en los asuntos de ellos. Todas esas implicaciones tienen mucho que ver con estos sentimientos de culpa. Porque después el hijo dice, si yo no miro a papá como lo mira mamá y no hago caso a lo que dice mamá, entonces mamá no sé, puede ser, no me va a querer más. Así que mejor hago como ella dice, pero eso me genera una gran culpa hacia mi padre. Entonces, esto es un conflicto muy común en las constelaciones. Esto les va a aparecer millones de veces. Por eso tenemos que nosotros saber de dónde viene esto. Esto viene justamente de esto, que nosotros siempre proyectamos. ¿Mm? Por eso después ellos, cuando sean grandes y se casen, todo esto que no resolvieron acá, y bueno, lo van a pasar a su pareja, ¿no? Lo van a proyectar en su pareja. Eh,
más enquistado esté este hábito de culpar a otros o de acusar a otros, ¿m? Más difícil va a ser acceder o realizar movimientos en la constelación, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque todos nosotros necesitamos, porque en realidad lo somos, sentirnos inocentes, que nosotros somos buenos. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos divididos, ¿no? En un consciente y un inconsciente, para yo sentirme buena, necesito que haya un malo en mi película. Por eso todos tenemos el villano en la película. A veces el villano es la mamá, a veces el villano es la tía, a veces la amiga, no importa quién sea. Si yo soy inocente es porque ella es culpable. Si ella fuera inocente, entonces yo sería culpable, me dice mi alma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Proyecto mi dolor en otros. Y realizar el movimiento de dejar de proyectar y asumir la responsabilidad, oh, que lleva tiempo. Porque otra vez vamos a decir, no, 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 no. Las cosas son como yo las veo. Sí, 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 sí. La mala es ella. Ella es la mala. Yo soy la buena. Yo soy la inocente. Ella es la culpable. Y así vamos a estar. ¡Puh! Por eso cuando constelamos, se nos lleva ese movimiento de humildad, donde yo honro, asiento y digo, sí, te quiero tal como eres. Es como ir al amor incondicional, ¿no? Vamos a hablar, hablando así en criollo, ¿no? Bien. Entonces, ahora nosotros podemos deshacernos de esto, de este juego, ¿no? Yo le llamo, es un juego, ¿no? De la víctima y el perpetrador, de quién es el inocente, quién es el culpable. Cuando aprendemos a mirar, bueno, Henninger le llama con benevolencia. ¿Por qué él usa ese término? Porque si yo digo que lo miro con buenos ojos, bueno, con buenos ojos está bien, porque es como benevolencia. Eh, con bondad o uso otro adjetivo que no sea benevolencia, él dice que hay que usar ese término porque benevolencia es como un bien muy grande. No es que es bueno, más o menos bueno, porque el otro sería, bueno, un poquito bueno. No, no. Es total bien, todo bien, todo bien. No veo nada mal. Por eso asiento. Digo, qué bien. Digo, ok. Ese mirar con benevolencia es el que me saca de la proyección y me deja de mantener a mí, ¿no? A mí y al otro, ¿no? Porque lo libero al otro. Y puedo sentir ese verdadero amor. Puedo mirar con benevolencia. Eh, a ver. Reconocer los límites de nuestra conciencia. Admitir que la acción que hemos, tienen que las voy a correr un poco, chicas, que hemos realizado ha sido con lo mejor de nuestros recursos. Por eso decimos y reconocemos que el otro hizo lo mejor que pudo, no pudo hacer otra cosa más que la que hizo. Obramos según nuestra conciencia del momento. Yo no puedo haber hecho una cosa en el año 1890, 1980, perdón, no, yo 90 ni habíamos nacido, 1980, diferente, ¿no? O sea, hacerla como la haría hoy, ¿no? Si yo me la planteo hoy en día, con esta conciencia, porque en ese momento tenía otra conciencia y no podía darme cuenta. Y los demás les pasó igual, al igual que a nosotros. Entonces ahí podemos ver que nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros sufrimientos, nuestros límites,
como dice Hellinger, estamos siendo movidos. Esto de juzgar, de que él hizo una cosa, bueno, no sé lo que sea que hizo, ¿no? Y qué sé yo, y este no, este fue bueno en el sistema. Y separar, ¿no? Y los sistemas están siempre así. Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los más o menos. Esto que hacemos nosotros es lo que no nos permite estar en equilibrio y en sintonía con la vida. Siempre hay algo. Siempre miramos, ¿no? A veces hay constelaciones que increíblemente son así. El cliente, por ejemplo, está así, todo se hace en circulito así. A mí me ha pasado, ¿eh? Constelaciones así, que he visto. Y claro, todos la están mirando a ella. Ella es el chivo expiatorio. No importa lo que pase, la culpa es de ella. Imaginen a alguien que vivió así toda su experiencia, ¿no? No va a poder lograr que todos ellos ahora dejen de culparla. Eso sería imposible. Ella va a tener que hacer los movimientos necesarios para que todo este sistema vuelva al orden, ¿sí? Para que fluya el amor y ella pueda liberarse de esa culpa, liberarlos a ellos y liberarse ella y poder mirar hacia adelante. Por lo general, casi todos están en esos movimientos. Por eso sentimos que tenemos que compensar, ese término que usó Hellinger, compensar. Hice algo malo, tengo que compensar, tengo que reparar. ¿Sí? En vez de reconocer que aquí todos somos imperfectos y que nos equivocamos cada 5 minutos. Por eso cuando asentimos le digo al otro, eres perfecto tal como eres, así. Bien, ¿por qué se produce todos estos líos en los sistemas? O sea, entre los padres y los hijos especialmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos les cuesta tanto, a los hijos nos cuesta tanto tomar a los padres. Uno de los casos más comunes es la inversión de roles, que es la nunca me sale esta palabra, parentalización, en donde los padres le dicen al hijo, crece, crece rápido, rápido, hacete adulto rápido, que te necesitamos. ¿Mm? Y el hijo nunca puede sentirse pequeño, tiene que sentirse grande, porque él, no sé, qué sé yo, la mamá se enfermó y tiene que hacerse cargo de la casa. Empieza, mamá está enferma, entonces yo ahora asumo el lugar de mamá, porque no, ella no puede. Yo voy a estar acá, la hija ocupa el espacio de la madre ocupa el espacio de hija, y se empiezan a invertir los roles. Solo esto lo vemos cuando constelamos, por eso la constelación nos permite vernos a dónde estamos. Ese es un caso muy común, que los hijos tienen que crecer rápido porque los padres, no sé, les pasó algo o hay hermanitos que cuidar o lo que sea de la situación que se ve. ¿Y qué sucede? Cuando no hay una vinculación sana entre los padres a veces usan a los hijos como puente. Entonces se produce esto. Voy a buscar otra niña, porque estoy usando siempre la misma, no sé, están todas escondidas estas. El cliente se ponen entre medio de los padres.
porque él es el como que sostiene el arco. Esta configuración también es muy común, que los hijos se pongan así. Porque claro, como el hijo siente que entre los padres hay un problema, que no se pueden llevar bien, él después empieza a ser como el intermediario, ¿no? Entre los papás. O también puede ser que el papá, no sé, está ausente emocionalmente porque, no sé, está traumado, no sé yo qué es lo que le pasa, no se puede expresar o lo que sea. Y la hija ocupa el lugar del papá. Entonces también a veces la hija se coloca acá, pone así, ¿no? Puede ser así, porque ella siente, ¿m? Que ella es como si fuera el papá para su mamá. Si es un hijo varón, y les cuento, ¿no? Peor todavía, más todavía lo es. O papá se fue, que también ocurre, nos abandonó. Entonces ahora ella es el pilar de mamá. Tiene que crecer rápido, asumir responsabilidades. Y como los hijos todos sienten ese amor ciego hacia sus padres, son capaces de dar la vida por ellos. Por eso, cuando sucede esto, siempre le hacemos decir, ¿no? Que yo soy el pequeño, vos la grande, para que quede bien claro en mi alma que yo soy pequeña, porque esta niña nunca se pudo sentir pequeña. Y eso produce un efecto muy sanador, porque permite verme como como la pequeña, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho antes cuando ni estudiaba esto, ¿no? Que yo siempre decía, ay, ¿por qué yo siento que no soy hija? Yo me daba así ese planteamiento, ¿no? Y yo tengo una madre, pero ¿por qué yo me siento que no soy hija? Claro, es que mi mamá nunca me vio como su hija, y yo no la veía a ella como mi madre. Yo sabía que tenía una madre, pero es que no la podía ver. Es increíble, pero es que es así. Yo lo pude comprobar. Y si tenés otra persona, por ejemplo, la cliente dice, sí, porque a mí la que me crió fue mi abuela. Entonces la niña, ¿qué hizo? Vio a la abuela como mamá y a ella no. Ella sabe que esta es la mamá, la que la parió, qué sé yo, que estoy parió, la biológica. Bien, pero no la ve. Quizás la mamá cuando la ve a ella, ve a su mamá o vaya a saber a quién. Entonces miren el lío acá de mujeres. Es muy común, esto es muy común. También surgen las situaciones de poder en familias donde la mamá o el papá entablan una relación de rivalidad, ¿m? Se critican todo el tiempo. Claro, son papás que no pudieron tomar a sus padres y ahora proyectan todo eso en sus hijos. También hay papás que manipulan emocionalmente a sus hijos, ¿eh? Le dicen, ay, todo lo que yo hice por vos y ahora mira cómo me pagás, como la moneda, ¿ven? Por eso el cuento ese donde están las monedas, ¿no? Entonces el hijo hace lo que los padres le piden para no sentir culpa y los hijos, bueno, igual se sienten culpables y entablan esas relaciones de amor-odio con los padres, que resulta que no saben si los aman o los odian. Eso también es otra configuración sistémica muy común. Otra muy común es los papás autoritarios. Hacé lo que te digo si no sos mal hijo. Entonces ese hijo no puede tomar decisiones después en la vida. Siempre le va a preguntar a los padres.
no sabe qué estudiar ni qué carrera seguir, no sabe qué hacer de su vida, pues si no tiene a los padres le falta todo. O si no se consigue un marido, una, no, una esposa que haga el rol de los padres y le diga todo lo que tiene que hacer. Y después eso trae un montón de consecuencias, ¿no? A veces también sucede que no hay diferenciación entre padres e hijos, ¿no? El hijo es perpetuado en el papel de niño, completamente dependiente de sus padres a pesar de la edad que tenga. Sigue con ese apego hacia los padres y los padres apegados al hijo, que el hijo no se vaya, entonces le dan de todo, ¿m? Para que no se casen, para que no los abandonen. Son los hijos bastones. Ay, este es el hijo de la vejez, el que me cuida. ¿M? Hay muchos padres que mandan ese mensaje a los hijos. Entonces, este hijo pasa a tomar el papel de ese que, por ejemplo, supongamos que mamá no tuvo mamá o perdió a su mamá cuando era pequeña. La mamá de ella murió, o el papá y la mamá, los dos. Y entonces ahora mamá en el hijo o la hija busca otra mamá, su mamá. Nadie lo hace por maldad esto, entiéndase, se hace inconscientemente. Son todos movimientos que se llevan a cabo por amor. Es un amor ciego, obviamente, ¿no? Entonces el hijo está representando a la persona que murió, que perdió. Por eso a veces pasa, ¿no? Que vemos en una constelación que, qué sé yo, bueno, debemos poner así. Todos están mirando para acá, ¿sí? El cliente los ubica a todos mirando así, o mirando allá, o bueno, donde sea. Por eso nosotros ahí sí tenemos que usar, ¿m? Las formitas estas, no las encuentro ahora. Bueno, pónganle en tres o cuatro nomás, no tanta, y preguntarle al cliente, ¿qué sentís? A ver, qué están mirando? A ver, ¿cuál de estos puede representar eso que todos miran? Bueno, el cliente dice, sí, es este. A veces surge, y lo dice el cliente, a veces les llega a ustedes, qué es lo que están mirando. Ya fíjense en que eligió una mujer. Si no llega nada, le podemos preguntar, ¿quién murió? ¿A quién no vieron? ¿Quién fue excluido del sistema? Siempre tenemos que apuntar a que esto se transforme en eso que todos están mirando. Quizá fue no sé, el hermanito que murió de chiquito, qué sé yo, por decir algo, tenía un año, todos lo están mirando. Entonces ponemos, ahí lo reemplazamos. Bien, todos están mirando a ese hermanito. Le preguntamos cómo se llamaba, para que ellos lo puedan honrar, darle un lugar, darle un lugar dentro del sistema. Porque estas situaciones son también muy de darse, ¿no? Claro, no nos damos cuenta, obviamente.